Muy buenas a todos y bienvenidos a FibroGym. En el episodio de hoy explicaremos qué es la fibromialgia. Bien, la fibromialgia es un síndrome de sensibilización central caracterizado por una disfunción en la modulación nociceptiva del sistema nervioso central, lo que conlleva a una amplificación de las señales aferentes somatosensoriales. Bien, a mí esta explicación no me sirve y es la que muchas veces nos dan los expertos o médicos a los que acudimos. Es decir, a mí no me sirve de nada que me digan qué es lo que está pasando en mi cerebro cuando literalmente aún no sé lo que está pasando en mi cuerpo. Así que hoy dejaremos de lado todas estas explicaciones y nos centraremos en los síntomas principales de la fibromialgia, cosa que es lo que nos lleva a diferenciarlo de otras enfermedades. Como ya sabréis, la fibromialgia es muy difícil de llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que nos hagamos, analíticas, electromiogramas, tags, placas, seguramente todas nos salgan perfectas, cosa que hará que el proceso de diagnóstico se alargue muchísimo. Por eso tenemos que centrarnos muchísimo en lo que son los síntomas. Por eso es muy importante que a la hora de explicar lo que sentís, lo digáis con mucha exactitud. Así que hoy nos centraremos en lo que son los síntomas. Los síntomas pueden variar mucho de una persona a otra o dependiendo de nuestro estado de ánimo, estrés o del grado de enfermedad que tengamos. Pero aún así hay muchos síntomas comunes, los cuales son los que me voy a centrar, y no solo eso, sino los cuales yo padezco, algunos en menor o mayor grado. En el número 1 tenemos el más característico y el más popular, que es el dolor. El dolor generalizado, dolor que se llama dolor musculoesquelético. Este dolor es muy difícil de explicar ya que literalmente nos duele todo el cuerpo. A unas personas les afecta más a unas partes y a otras personas les afecta a otras partes. A mí, por ejemplo, lo que siempre me duele, nunca he conseguido que ese dolor disminuya es la espalda. La espalda, por ejemplo, yo siempre digo es como si la tuviera llena de contracturas. Es un dolor que literalmente yo siempre digo que me gustaría que alguien se sentara encima mío y me quitara todas esas contracturas de la espalda. Yo recuerdo en mis inicios, cuando todo esto empezó hace ya casi 11 años, que todo empezó con un dolor de espalda, pero ese dolor luego se fue extendiendo poco a poco a lo que fue antebrazos y tobillos. Ese dolor lo recuerdo perfectamente, pero que gracias al tiempo y a la experiencia he conseguido que disminuya muchísimo, con lo cual prácticamente casi cada día no siento nada más que el dolor de espalda. El dolor generalizado de la fibromialgia es un dolor que yo siempre digo que es o bien como aquella resaca que tuviste cuando tenías 20 años o como una gripe mal llevada. Aquella gripe de que literalmente te duele todo el cuerpo. Es un dolor que siempre digo que cuesta mucho de explicar porque literalmente no podemos identificar exactamente dónde nos duele. Eso sí, cuando nos toca nos duele muchísimo. El dolor es el diagnóstico principal de esta enfermedad. También tenemos lo que se llaman los puntos gatillos, que dependiendo de los puntos que tengamos, será un grado u otro el que tengamos de nuestra enfermedad. En este punto yo tengo que decir que no estoy del todo de acuerdo, porque a lo largo del tiempo, por ejemplo, yo he conseguido que muchos de esos puntos prácticamente desaparezcan lo que es el dolor. Gracias a un ejercicio, dieta y meditación he conseguido que prácticamente solo tenga unos 4 o 5 puntos, eso sí, dependiendo del nivel de estrés o épocas del año, esos puntos pueden ir cambiando un poquito. En el número 2 tenemos un síntoma que sé que no a mucha gente le afecta o no le afecta en el mismo grado que a mí, pero que a mí, por ejemplo, me parece uno de los más molestos y que sí que es verdad que me afecta de una manera muy intensa. Y se trata de las parestesias. La parestesia, para aquellos que no lo sepan, es la sensación de hormigueo. No acabas de perder la sensibilidad total, pero sí que tienes una sensación constante de hormigueo en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, en épocas de mucho estrés o, por ejemplo, cuando hace mucho frío, lo noto mucho en palmas de la mano, pies y sobre todo en el lado izquierdo de la cara. El por qué no lo sé. No sé por qué me afecta en esa parte, pero sí que es verdad que me afecta muchísimo. Es una sensación muy desagradable, pero que sí que es verdad que no me imposibilita ni me dificulta mi día a día. En el número 3 tenemos las migrañas. Las migrañas me gusta diferenciarlo mucho del dolor crónico porque no es el mismo tipo de dolor y no me afecta, al menos en mi caso, cada día. Yo he llegado a tener brotes que me han durado varias semanas, pero sí que es verdad que normalmente tengo épocas de mucha duración en las que no me afecta. Sé que existen muchos tipos de migraña y algunas pueden ser muy dificultosas, incluso algunos tienen
periodos de fotofobia, es decir, que no pueden ni ver la luz. En mi caso, por ejemplo, eso no me ha llegado a pasar. Yo simplemente lo que me pasa es una sensación de presión, que se llama la sensación de casco, que me afecta toda esta parte de aquí con una presión muy fuerte, pero que gracias a un poquito de relajación acabo haciéndola un poquito más llevadera. En el número 4 tenemos los problemas con el sueño. Esto sí que es verdad que a cada persona le afecta de una manera diferente y yo, por ejemplo, os voy a explicar mi caso. En mi caso, yo tengo un problema para conciliar el sueño muy grande. Es decir, a mí me pueden dar a las 4 o 5 de la mañana fácilmente sin dormir. Y no solo eso, sino la sensación de desesperación porque literalmente estás hecho polvo, pero no puedes dormirte. Sí que es verdad que una vez me duermo, puedo dormir fácilmente 5 o 6 horas. Hay otras personas, por ejemplo, que le afecta a la hora de conciliar el sueño de forma seguida. Es decir, conozco gente que solo duerme media hora o una hora como mucho de forma continuada. Se tienen que levantar, relajarse un poquito y volver a dormir para volver a poder dormir un poquito más. Tanto el uno como el otro lo que conseguimos es que al final del día o por la mañana estemos literalmente hechos polvo, como si nos hubieran pegado una paliza. Otro de los síntomas que notamos mucho es el síndrome de las piernas inquietas. Como se dice este síndrome, lo que literalmente es que no podemos parar de mover las piernas, a veces con cierta ansiedad o a veces en forma de espasmo. La verdad que cuando nos metemos en la cama y tenemos esa sensación es muy desagradable, ya que no podemos controlarlo. Otro de los síntomas más comunes es los síntomas digestivos. Muchas de las personas que tenemos fibromialgia tenemos síndrome de intestino irritable. ¿Esto qué significa? Que tenemos un movimiento que no es normal dentro de nuestros intestinos, lo que puede provocar náuseas o diarreas. Yo, por ejemplo, en mi caso, a lo largo del tiempo he aprendido a qué comer y no comer, o, por ejemplo, qué series de infusiones o tés me hacen bien para mi estómago. En este caso, yo, por ejemplo, a día de hoy sí que es verdad que he conseguido disminuir muchísimo todos estos síntomas. Esto no quiere decir que de vez en cuando algo no nos siente bien y tengamos problemas a la hora de ir al baño. Otro de los síntomas de los cuales tengo que hablar es la fibroniebla. Sí que es verdad que este síntoma yo no puedo hablar en primera persona porque al menos o yo no me he dado cuenta o yo no lo sufro. Son problemas sobre todo de confusión mental, pérdidas de memoria o muchos problemas de concentración. Es lo típico aquella frase que decimos, iba a decirte algo pero no recuerdo lo que, o me levanto para hacer algo pero no sé para qué era. Yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es ejercitar mucho mi memoria. Me gusta mucho practicar con ejercicios matemáticos o con resolución de problemas. No sé si es gracias a eso que no me ha afectado como puede afectar a otras personas, pero sí que es verdad que todos estos problemas, dependiendo del trabajo que tengas o de la vida que lleves, puede hacerlo muy difícil. Y por último tenemos que hablar de los síntomas psicológicos emocionales. Estos síntomas sí que es verdad que me gustaría hablar un poquito de ellos porque yo recuerdo perfectamente que cuando fui por primera vez al médico me dijo que yo sufría de fibromialgia por ser una persona con ansiedad y depresión. Con el tiempo he entendido que es todo lo contrario. Yo tenía ansiedad y depresión por tener fibromialgia. En su momento yo era una persona activa, deportista, prácticamente no paraba por casa. Entonces entender que en aquel momento decirle a ese chico que tenía que reiniciar su vida por completo y que toda aquella vida que concebía no la iba a repetir nunca más, fue muy duro, con lo cual fue muy fácil caer en la ansiedad y en la depresión. Todo aquel proceso ya lo explicaré mucho más adelante, pero sí que es verdad que a día de hoy, y aquí va uno de los consejos, es que he aprendido a quererme muchísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque he aprendido mucho de esta enfermedad. Esta enfermedad me ha hecho a ver y a valorar cosas que antes no valoraba. Antes, por ejemplo, el simplemente hecho de levantarme de la cama no le daba importancia. Ahora le doy mucha importancia, porque solo yo sé lo que cuesta. Lo que a otra persona le puede costar un poco, a mí me cuesta 10 veces más. Por eso he llegado a quererme muchísimo más. Y todo aquel esfuerzo que consigo y todas aquellas cosas que consigo, para mí tienen mucho más mérito que para otra persona. Así que si habéis llegado al final del vídeo y os sentís identificado y queréis comentar con nosotros cuáles son los síntomas que más identificados os sentís o cuáles me he dejado por comentar, dejadlo justo aquí abajo y así haremos crecer esta comunidad. Recordad, juntos somos más fuertes.